mañana, que sea tú abriendo el corazón de cada una de mis hermanas que está aquí presente y también las hermanas que nos acompañan de manera remota, Señor. Quita cualquier impedimento, cualquier obstáculo, sobre todo en aquellas que están desde sus casas. Tú sabes el motivo por el cual ellas no han podido venir a congregarse con nosotras en la iglesia, pero sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotras en este tiempo, Señor. Permite, Señor, que este tiempo sea para glorificarte a ti, Señor, para santificarte, amado Padre Celestial. Guíanos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu guiando cada palabra que salga de mi boca, Señor, y que sea la palabra tuya en esta mañana, tocando nuestras vidas, nuestros corazones y transformando todo aquello que tú necesites, que tú sabes, Señor, que en nuestros corazones y en nuestras vidas está siendo de estorbo, Señor. Quítalo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, voy a correr esto aquí un poquito que no me deja ver. Y me estorba un poquito. Estoy viendo un poquito borroso. Tengo ahí un problema en la vista, entonces les voy a pedir que me ayuden mucho con la lectura de la palabra. ¿Listo? Entonces, bueno, venimos viendo desde la semana pasada con la hermana Alicita, que nos dio la introducción. Arrancamos a trabajar el tema. Seguimos trabajando nuestro libro de la mente de Cristo. Y arrancamos el tema de la santidad y el amor. Y vimos cómo la santidad y el amor están profundamente ligados. ¿Sí? Y Cristo Jesús. Hoy vamos a enfocarnos un poco más en la santidad, en el carácter y en la conducta de la santidad, para luego venir y estudiar el amor. Sabemos que están unidos, pero vamos a tratar de profundizar en cada uno de ellos. ¿Listo? Yo quise arrancar en esta mañana en sus hojitas definiendo la palabra santidad. Yo sé que todas usamos mucho la palabra santo, santidad de manera muy constante, ¿cierto? Pero a veces no la usamos de acuerdo conforme las escrituras, el verdadero significado que está en las escrituras. Es un término frecuentemente usado con un uso muy contemporáneo. Entonces vamos a tratar de entender el significado que está en las escrituras. Entonces hay tres puntitos en la definición de la santidad. Entonces, el Antiguo Testamento usa el término, nosotras sabemos que el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, arameo, ¿cierto? Hebreo y arameo, exacto. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué idioma usamos? El griego. La palabra santo, la palabra santidad, pues se usa muchísimo en ambos, en el antiguo, tanto en el nuevo. Entonces vamos a tratar de identificar la raíz de cada una de las palabras, tanto en hebreo como en griego. Entonces, en el Antiguo Testamento, ustedes tienen en sus hojitas, el término viene de acuerdo al diccionario bíblico que uno use, o de Kadash, o de Kadash. No sé bien la pronunciación en hebreo. Y aquí denota limpieza. También denota apartado, ¿cierto? Nosotros sabíamos de ese significado. El pastor nos lo ha recalcado mucho. También consagrado, preparado, santificado. Como el sentido en el Antiguo Testamento. Veámoslo un poquito más a fondo. Si quieren, vamos a Éxodo 19:22 y vemos el uso de la palabra en el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Hermana, ahí más adelantico, Éxodo 29:21. 19, ahora en el 29, más adelante. Amén. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado y sus vestiduras, y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces vemos como en estos dos versículos la palabra santificado hace referencia a esa condición de consagrado, ¿cierto? De estar, de rociar la sangre para ser santificado, tanto las personas, una santidad moral y ética, como en este caso los vestidos, que van a estar más a nivel
de limpieza y de pureza, de purificación. Vemos un poquito el versículo 37, ahí más adelantico. Amén, amén. Cualquier cosa que tocar el altar será santificado. Qué hermoso, ¿no? Pues miren que esta es un estado diferente. Aquí nos habla de la santificación como que la santificación, si tocamos eso que es santo, nos da una condición de santos, nos hace diferentes, nos apartan, somos otros. Ese concepto y esa es bien importante que lo tengamos en mente. Es una condición de diferente, de ser otro, de ser santo, santo, apartado. Ahora, ¿a quién le pertenecemos cuando el Señor nos toca? A Cristo. Nos aparta para Cristo. Un significado maravilloso. En el mundo y apartados del mundo. Entonces, es esa consagración. Veamos en el Nuevo Testamento también un par de ejemplos. Entonces, en el Nuevo Testamento, entonces ya hablamos que el idioma que se hablaba era el griego y la raíz es hagiagismo. Igualmente, se refiere a esa separación de todo lo que era ceremonialmente impuro, ¿cierto? Y la palabra santificar, que es hagiazo, que también significa separar para un uso exclusivo del culto de Dios. ¿Sí? Para Dios. Es algo que se diferencia de lo común. Otra vez volvemos a eso que es diferente. Eso es lo que tiene que quedar hoy en nuestras cabezas. Es diferente. Hay una relación en el término santificado de pureza moral, ¿verdad? Está implícito ahí. Pero es más que pureza moral. O sea, la pureza está contenida en la palabra santificar. ¿Sí? Entonces, sí hace relación a esa pureza moral, a esa pureza o a ese carácter ético, pero que se requiere, pero es más que eso, está por encima. Es eso que no tiene competencia, ¿sí? Es eso que está, que no tiene comparación, es un grado superlativo. Y vamos a estudiar un poquito eso, cómo hay versículos maravillosos en la Biblia que nos muestran el grado tan alto que tiene la santidad para el Señor. Entonces, nosotras, Alicita nos hablaba la semana pasada que el Señor nos dice en su palabra en Pedro, primera de Pedro, el versículo que estudiamos la semana pasada, sed santos, también lo dice. Amén. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, ¿cierto? Miren que es necesario que conozcamos la santidad de Dios, porque en nosotras no hay santidad de por sí, por naturaleza, porque nacimos y ya fuimos santos. No, entonces nosotras no tenemos ese conocimiento. O sea, es necesario que vayamos a la Biblia y entendamos la santidad de Dios si queremos ser santas, ¿cierto? Aunque somos santas cuando somos tocadas por el Señor, vamos a ver un poquito más adelante que en el momento en que somos tocadas, adquirimos una santidad, que la conocemos como santidad posicional, pero va a ser necesario que esa santidad vaya en proceso. Entonces es un proceso, es una santidad progresiva. Entonces, por eso sí necesitamos comprender la magnitud de la santidad de Dios para saber en qué tenemos que trabajar nosotras, porque es de nosotros. Es una decisión y es una obra que también depende de nuestra intención en el corazón. Entonces, entremos un poquito a entender la santidad de Dios para poder saber el carácter y el comportamiento que vamos a necesitar nosotras para caminar en ese proceso hacia la santidad. Entonces, entendamos la santidad de Dios. Entonces, vamos al punto 1. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, pues está hablando, ya dijimos, ¿cierto? Que está por encima, que es incomparable. El Señor el Dios es el incomparable. Está muy lejos de nosotros. Entonces, eso hace referencia a qué atributo de la santidad, a qué característica, a la separación, ¿cierto? A la definición de separación, más bien. ¿Sí? Entonces, en cuanto a Dios, la santidad es aún más que separación. Es algo que trasciende. Hablamos de que no hay ni principio ni fin. Veamos un versículo maravilloso, que es Isaías
6:3. Amén. Estos versículos, desde el versículo 1, nos están relatando una visión que tuvo Isaías, ¿sí? Cuando murió el rey Usías. Así es. Isaías estaba muy adolorido en su corazón porque Usías, pues, fue un rey que gobernó bien, fue un rey bueno, aunque al final Usías se desvió, ¿sí? Su corazón se llenó de orgullo, de soberbia, quiso sentirse casi Dios, y pues, ya sabemos cuál es el fin de Usías, ¿cierto? El pecado. Entonces, pues Usías muere después de haber reinado 52 años. Pero en general el pueblo amaba al rey Usías, había sido un buen rey. Entonces había tristeza en el corazón de Isaías. Isaías se retira, sube al templo y tiene una visión maravillosa. Y está relatada en esos primeros versículos. Las invito a que con tiempo lo lean. Es Isaías capítulo 6. Entonces, en esta visión, Isaías ve a unos querubines, ¿sí? Si leemos un poquito el versículo anterior, el 2, 6:2, serafines, ¿sí? Cada uno de unas 6 alas, con 2 cubiertas de rostro, con 2 cubiertas sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, Santo, Santo. En esos versículos vemos esa magnitud de la palabra santo, de lo superlativo, del concepto superlativo que tiene, ¿cierto? Nosotras sabemos que en la Biblia, y varios teólogos enseñan, cuando en la Biblia un término se repite, es porque es más importante, ¿cierto? Pero aquí estamos no hablando solo de una doble, de una repetición, sino triple repetición, sino doble repetición. Entonces está enfatizando que definitivamente no hay palabra para poder describir, o sea, la palabra se queda corta para describir la santidad del Señor. Ese es superlativo. El lenguaje humano es insuficiente, por eso como que terminan santo, 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 resaltando tanto la palabra, ¿verdad? 3 veces santo es porque es para exaltar ese grado superlativo, ¿sí? Hacer ese énfasis en la supremamente importante que es este atributo para Dios. Dios tiene varios atributos, ¿cierto? Todos son muy importantes, pero en ningún otro atributo de la Biblia vemos ese grado superlativo. No leemos en la Biblia misericordioso, 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 ¿cierto? Exacto, pero en cambio si leemos santo, y si vamos a Apocalipsis volvemos y lo encontramos. Amén. Cada una de las criaturas tenía 6 alas, y su cuerpo estaba cubierto de oro. Ni de noche ni de día dejaban de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y viene. Amén. Amén y amén. Vemos también, y vemos que encontramos tanto en Isaías, en la visión de Isaías, como aquí en Apocalipsis, el tema de los serafines, de las 6 alas. En Isaías vemos que él se tapaba con 2 alas el rostro, ¿cierto? Cuando estamos ante la presencia del Señor vamos a ver que hay temor. Es ese temor, ¿sí? Entonces, ese es lo que estaban diciendo de cabeza. Así es. Y miren que aquí también menciona que se cubrían sus pies, porque estaban en un lugar santo, ¿sí? Entonces, esa importancia de ese atributo del Señor. La santidad nos muestra muy claramente la distinción entre nuestro creador y su criatura, ¿sí? Ahí podemos ver exactamente ese grado de separación. Está muy por encima de nosotros, muy lejos de nosotros, ¿cierto? Eso, el atributo de la santidad nos deja ver esa diferencia entre el creador y su criatura. Ese superlativo también expresa la majestuosidad de la santidad de Dios, la majestuosidad, lo majestuoso, lo infinita que es
lo inefable que es la santidad de Dios, que el lenguaje humano casi no lo puede expresar. Y miren que lo volvemos a ver en la oración de Ana, alguna que vaya a 1 Samuel 2:2. Leamos este versículo más detenidamente. 1 Samuel 2:2. No hay santo como Jehová. ¿Qué está diciendo? Es el único, ¿cierto? Diferente, único. Único. Por eso es separado, es único, es incomparable. Leamos la siguiente frase. Porque no hay ninguno fuera de ti. ¿Qué está diciendo? Lo mismo, ¿cierto? Un solo Dios, o sea, es único. Vuelve y lo repite con otras palabras, o sea, como que siente otra vez que esa primera frase se queda corta y que tiene que volver a hacerle énfasis en que Él es único, diferente, incomparable, excelso, maravilloso. Y leamos la última. No hay refugio como Él. Otra vez está diciendo que no hay nada que se le parezca a Él, ¿cierto? Nada, Él está por encima, incomparable. O sea, miren que otra vez vemos ese grado de superlativo, ¿cierto? Volver a recalcar exactamente lo mismo con diferentes palabras porque sienten que con una sola frase es insuficiente, no abarca toda la expresión. Y es maravilloso escuchar a Ana en esta oración cuando está haciendo a punto de hacer el sacrificio más grande que una madre, que además había orado y anhelado tanto ese hijo, ¿verdad? Y estaba gozosa, gozosa, y vemos eso, y maravillada y agradecida con el Señor todos los días, aunque iba a hacer ese acto de sacrificio para una madre, entregar a su como 7, sí, tuvo 7, ¿no? Amén, amén, así es el Señor, maravilloso, excelso, incomparable, así es el Señor. Entonces, vemos entonces que la santidad divina es incomparable, es infinita, es majestuosa. Tanto que para el lenguaje humano es difícil describirla. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna cosa como la santidad de Dios. Por eso es tan importante que lo entendamos en esta mañana. Es el Dios sin competencia, el Dios incomparable. Es trascendentalmente separado. Está por encima y está lejos de nosotros. ¿Sí? Es diferente, en forma especial y única. Siguiente punto, entonces, la santidad de Dios forma parte de su naturaleza divina, o sea, es inherente a Él. El Señor es santo en todo lo que hace. ¿Sí? El amor de Dios es santo, la misericordia de Dios es santa, ¿cierto? Todo lo que el Señor, todas sus acciones, todas las acciones del Señor son santas, exactas, es inherente a su naturaleza. Entonces, veamos ese versículo maravilloso que está en Éxodo 15:11, de la manera como lo describe Moisés. Inspirado, no sé si alguna lo tiene ahí. Amén. Amén. Otra vez, ¿cierto? Hacedor de prodigios. Aquí Isaías nos resalta, perdón, Moisés nos resalta igual otra vez ese Dios incomparable, ese Dios que está por encima de esos dioses de Egipto, ¿cierto? No había nada parecido al Señor. Podían tener muchos dioses, pero ninguno como nuestro Dios, ¿cierto? Terrible en maravillosas hazañas. ¿Qué pasó ahí cuando cruzaron el mar muerto? El mar rojo se abrió. ¿Y qué pasó con los carros del faraón? Se los tragó, ¿verdad? Se los tragó, el mar se los tragó. Entonces es una hazaña maravillosa, pero terrible, ¿no? Horrorosa también para ellos, ¿cierto? Amén. Amén. Santo, santo. Ya vamos a mirarlo, sí. Ajá, ok. Veamos Levítico 23.
Amén. Entonces vemos que aquí también Jehová nos muestra que su nombre es santo, ¿sí? Es inherente a él, su nombre es santo. El nombre santo de Dios en la Biblia está por todas partes, ¿sí? Hay otro ejemplo en Crónicas, primera de Crónicas 29:16, se los voy a leer rápidamente. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre. De tu mano es y tuyo es. De nuevo, nos referimos al nombre santo de Dios, ¿cierto? Y en el Salmo 89:18 hablamos del santo de Israel. Por toda la Biblia se menciona el nombre santo de Dios. Veamos Salmo 103:1, sí, también. Déjame, lo buscamos acá. Su santo nombre, qué versículo tan maravilloso, ¿no? Bendice, alma mía, de Jehová, y bendice todo mi ser, su santo nombre. Amén. Sus palabras y sus promesas también son santas, o sea, son ejemplos de lo que ya habíamos hablado, de la naturaleza inherente de la santidad de Dios, ¿cierto? Entonces eso lo podemos ver. Leamos unos versículos, Salmo 105, que estamos ahí cerquita. 105:42, dice, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham, su siervo. Amén. Su santa palabra, o sea, la palabra de Dios, sus promesas son santas. Los lugares son hechos santos por la presencia de Dios, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Su morada en el cielo, leamos, si alguna tiene ahí Deuteronomio 26:15. (26:15). Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, ¿cierto? Tu morada santa. La morada santa es porque, no es porque la morada en sí, es porque es la presencia del Señor que hace esa morada santa, ¿cierto? Su espíritu es santo, su santo espíritu, el santo espíritu de Dios. Salmo 51:11. Amén. Amén. El Santo Espíritu. Isaías 63:10-11. No estoy escuchando, Isaías. Sí. Su Santo Espíritu. Amén. Su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces enfatiza en su Santo Espíritu. Amén. Sí. Santa es. Solo podemos ir a su presencia cuando Él nos llama. Amén. Bueno, de la misma manera, entonces también destacamos la santidad de Jesucristo, ¿cierto? Dios, Espíritu Santo y Jesucristo, Dios trino, ¿verdad? Así que las tres personas son Dios, por ende las tres personas son santas, ¿sí? Y la santidad es inherente a las tres personas. Entonces veamos unos versículos con los que podemos destacar la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1:35. Amén. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, al niño santo que va a nacer, se le llamará Hijo de Dios. Amén, ¿cierto? Al niño santo que va a nacer. Él nació santo porque era hijo de Dios, Dios mismo. Lucas 4:34, ahí adelante. Amén. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Santo que hasta los
Demonios podían reconocer la santidad de Jesús en la presencia, estando cerca del Señor. Así es. Entonces, Jesús 100% Dios, igualmente, y 100% hombre, igualmente santo, santo, hombre santo. No fue un hombre ordinario, y si vamos a los evangelios, pues vamos a, y ahí yo les dejo varios versículos. Pues no fue un hombre ordinario, no fue un hombre común, fue diferente, separado. O sea, todo lo que encontramos en los evangelios nos demuestran que la santidad del Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos, bueno, el versículo que nos acabó de leer la hermana Mónica. Todos tiemblan entonces ante la santidad de Dios cuando están en su presencia. Leímos en Éxodo 3:5 que y en el siguiente versículo, en el 6, que Moisés entonces esconde su rostro cuando ya el Señor le habla en la zarza ardiente, ¿cierto? Y le dice, estás en presencia mía. Entonces esconde su rostro porque siente temor. Es una reacción de Moisés ante la santidad y lo magnífico y la majestuosidad del Señor delante de él. Otra cosa que pasa cuando están ante la presencia de la santidad de Dios es que la condición pecaminosa se hace evidente. Estamos ante un Dios diferente, un Dios santo, un Dios incomparable, un Dios excelso, que por más de que nosotros pensemos que somos buenos, por eso es que la palabra del Señor dice que no hay ni uno bueno, ¿cierto? Porque podemos, si no estamos delante de la presencia del Señor y nos comparamos entre nosotras, seguramente unas somos mejores que otras, ¿cierto? Pero cuando ya estamos ante la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, pues realmente veamos eso en Isaías. Isaías 6:5-7, ahí un poquito más adelante. Nosotros sabemos que Isaías era un hombre íntegro, ¿cierto? Era más recto que los demás, era en la nación. Pero cuando él se ve en esa visión repentina delante de la presencia del Señor, mírenlo, leamos qué pasó, qué pasó, qué le pasó a Isaías, de qué se dio cuenta. Entonces, hay que muere, porque siendo hombre y siendo grande, y habitando en medio de ellos, de tiene a su Señor. Amén. Amén. Vemos la misericordia del Señor, ¿no? Pero vemos cómo este hombre que antes de estar en la presencia del Señor hubiera podido pensar que era un hombre recto, moralmente íntegro, ¿cierto? Reconoce que es vil, que es pecaminoso, que es inmundo. Nosotras tenemos, hermanas, cuando nosotras tenemos la salvación y creemos en el Señor Jesucristo y estamos delante de él, nosotras tenemos que reconocer nuestra inmundicia, tenemos que reconocer nuestro pecado. El Espíritu Santo nos da esa revelación de pecado. Entonces tenemos que orar porque nosotras estamos hablando de Isaías, un hombre de Dios. Imagínense cómo estaremos nosotras. Y es a diario, a cuentas cortas con el Señor, todos los días, hermanas, todos los días caminando en ese proceso hacia la santidad, ¿cierto? Vemos lo mismo, ya sabemos, en nuestro Señor Jesucristo, vemos lo mismo le pasó a Simón Pedro, ¿cierto? Veamos Lucas 5:8, cuando está ante la presencia de la santidad del Señor. Lucas 5:8, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Cierto? Lo mismo, reconoce delante de Simón Pedro, delante de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, reconoce. Y obra bien y dice bien, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Eso es lo que tenemos que decir nosotras en humildad, con un corazón contrito y humillado. ¿Cierto? Visita no, o sea, quiero... Bueno, voy a dejar, voy a cerrar el primer punto y continuamos entonces en la próxima clase. Bueno.
Entonces, vemos entonces que el Señor Jesucristo pues era el Hijo de Dios. Sus milagros y señales nos dejan ver la santidad del Señor. Vemos que él no fue un hombre corriente, aunque era 100% hombre, él también era el santo de Dios. Lo reconocían los, los demonios, como ya lo leímos. Entonces, las cosas que hizo Jesús, que marcaron la obra de esos 3 años del Señor Jesucristo, y remata con qué? Con la resurrección. La resurrección es esa muestra inefable de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? La santidad, la resurrección nos cierra, si había alguna duda, de la santidad del Señor. Bueno, hermanas. Entonces, entendimos, señora. Quiero hacer una reflexión, o sea, que llamamos la atención en que tenía la misma Los mismos. Yo 100%. Sin embargo, nosotros exacto, o sea, si estuviéramos delante del caíamos muertos. Así es. Sin embargo, él se hace hombre y sigue conservando sus atributos. Sin embargo, pudieron estar delante de él y no murieron. Amén. O sea, que se pudo acercar a nosotros de esta manera para mostrar al poder, pero no matarnos. Así de grande es la misericordia de nuestro Dios. Así de grande, porque lo hizo precisamente para eso, para que pudiéramos estar en comunión directa con el Padre, porque no teníamos ese regalo. Es bien bonito. La verdad y la vida. Sino por ello. Bueno, ¿no? Tuvimos. Para eso, ese era su propósito, que pudiéramos tener ese regalo. Al Señor Jesucristo el camino. Por eso necesitamos. Por eso somos pecadoras. Amén. Bueno, maravilloso el tema de la santidad. Entonces vamos a continuar nuestra próxima clase para terminar el tema, pero quiero que nos llevemos entonces en esta semana para que estemos meditando en la palabra del Señor. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la invitación que nos hace el Señor. Tenemos que trabajar en esa santidad. La próxima clase vamos a entender un poquito más lo de la santidad posicional y progresiva, pero hermanas, somos santos porque Jehová es santo y Jehová nos tocó. Dios, el Señor Jesucristo nos toca y nos cambia, nos transforma. Ya no podemos ser las mismas. No podemos seguir, porque ese es el problema que tenemos. Ni siquiera el problema son los pecadores que están allá afuera que no creen, los ateos, no. El problema que tiene es que nosotros, los creyentes, estamos mancillando el nombre santo de Dios, porque no nos comportamos de manera santa, no nos comprometemos y no trabajamos en esa santidad, que es nuestra responsabilidad. Nosotras somos responsables y hoy hicimos todo un curso de cómo ser mujeres piadosas. Entonces, somos responsables de alcanzar esa santidad, claro, con el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque solas pues tampoco podemos, pero nosotras sabemos que tenemos el Espíritu Santo, así que tenemos ese poder en nosotras. Tenemos entonces es que tomar esa decisión. Las invito esta semana a cada una de ustedes para que tengan eso en sus oraciones y en la meditación de su corazón. Necesitamos imitar la santidad de Dios. Traer la hojita. Entonces necesitamos imitar la santidad de Dios. ¿Sí? Cada día, en cada tarea y en todo lugar. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es maravillosa, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que nos regalaste en esta mañana, Señor. Gracias, amado Señor, porque tú nos invitas, Señor, tú nos has dado el regalo, Señor, de la santidad, Señor. Permite, Señor, que en esta semana nosotras seamos mujeres, damas comprometidas contigo, Señor, en día a día, Señor, en trabajar en ser santas, Señor, en honrarte, Señor, en no profanar tu santo nombre, amado Padre Celestial, en no ser piedra de tropiezo para todos los que están afuera, Señor. Necesitamos
trabajar, santificar tu nombre en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, Señor. Yo oro, Señor, en esta mañana ponemos en tus manos también la vida, Señor, y el mensaje de nuestro pastor, Señor. Guíale, Señor, con tu Santo Espíritu y permite, Señor, que salgamos en esta mañana renovadas, Señor, transformadas, Señor, regeneradas, amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén.